Buenas, buenas, soy Aistar64 y el día de hoy vamos a reaccionar al devlog de League of Legends del 3, no mentiras, del 29 de febrero del 2024. Cierto que ayer fue 29 porque es año bisiesto, no lo recordaba. Eso sí, lo estoy subiendo un día más tarde porque ayer no tuve el tiempo para hacerlo, para verlo. Y eso pues entonces vamos a ver qué pasa, a ver qué dijeron y vamos a hacer unas mini conclusiones y resúmenes al final. Así que comencemos. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. And I'm Pew, aka Pew Pew Lasers. You might notice that Medler isn't with us today, and that's because he's out getting married. So congratulations to the happy couple. Don't worry, you'll see him again soon. Not invited to the wedding. No, but today is Thursday, February 15th. So Se lo están grabando el 15 de febrero, lo subieron el 29. We really hope you've enjoyed the start of season 2024 so far, and we'll have Riot Frox on here to talk about some learnings and what we're doing next. After that, we'll be back to give you some updates on Vanguard, Vanguard que no ha hecho nada. bots, and a few other topics. Menos mal no han hecho nada de Vanguard, esperemos a ver qué pasa. AKA Riot Froxon. Riot Froxon es el de diseño de jugabilidad del LoL. We made the decision to remove preseason and shift those Ok, sí, esto para que tuvieran más tiempo para rankear durante finales Not only did it de give you año. all some additional time to hit your rank Exacto. goals, but it also made the beginning of the year a more exciting time to play League. Ok, We've seen some awesome moments with the new changes. o sea We're que also los happy with the cambios state fueron gameplay satisfactorios, balance, eso game está bastante bien. stability, and the new objectives. Although we've seen a few especially funny bugs come up. Chistosos, los We bugs also del feel Heraldo son good about the current fastidiosos, state of champion balance, game pacing and snowballing, and the new void objectives, which are creating more interesting gameplay opportunities around pushing lanes. That said, it Sí, wasn't me all gusta mucho el smooth. cambio de los Kevins, está One of bastante our bien. big goals was shifting power from items to champions by reducing the amount of haste and stats Eso that está items bien, provide. la verdad. We also wanted to make items more satisfying for damage-oriented classes by removing less desired stats, like health. But making these changes resulted in more burst and was exacerbated by overtuned Como damage items like la blood descarga spells. tormentosa iba a decir. We've taken steps already to address this, but we're continuing to make adjustments to get closer to where we were after the durability update. We'll talk more in depth about the MMR system in the future MMR, ok, update, en una actualización but I futura, pero specifically quiero wanted to abordar el address the seeding of new posicionamiento players de nuevos as jugadores y well los as puntos negative negativos. LP Esto es gains, algo which are bastante two topics interesante. we've seen a lot of recently. At the end of last season, roughly half of Emerald players were in prolonged states of negative LP gains. Sí. With this increasing to 85% in Masters Plus. De maestro y With the superior, changes this season, eso no lo sabía. we've reduced this to 5%. For players below Emerald, whose ranks fluctuate a lot, there's always going to be some periods of negative LP gains for short periods of time. But we're continuing to minimize it by adjusting those gains and losses, which will make climbs more consistent. Ok, lo que Finally, quieren hacer we've fixed entonces most of the es bugs. que van a hacer de que sea más sencillo, relativamente hablando, subir a partir de Esmeralda. Ya se va a complicar más la cosa, aunque eso sí, habían bugs que hacían que muchos jugadores ganaran muy pocos PLs. Eso lo experimenté de primera mano, tengo que decirlo, porque yo terminé la temporada pasada en Esmeralda y esta temporada pues obtuve muy pocos PLs, eso ya lo han estado arreglando. Sin embargo, pues vamos a ver qué más de esto han With hablado. some legitimate new players erroneously placing in gold. Y esto también lo viví de primera mano, no, bueno, no de primera mano, sino de segunda podría decirse, y es de que un amigo que lleva muy poco jugando League of Legends, menos de un año, pues está en oro en flexible. ¿Qué pasa? De que su rango en solo dúo es hierro, y no lo digo en broma, en serio es hierro, es bastante malillo, es bastante nuevo, es bastante principiante, pero por alguna razón después de jugar en flexible quedó en oro, y actualmente es oro 3 en flexible y no juega flexible, solo juega solo dúo, y en solo dúo está en hierro. O sea, imagínate lo absurdo que es la situación. Border plat. We're still trying to improve our accuracy with these placements and continuing our work to better separate Smurfs and new players and place them El correctly. rango de los Smurfs y jugadores nuevos. Overall, we're really Esmeralda está plagado de Smurfs. Cada 2 partidas hay un Smurf diferente en cada partida y eso es una locura. No sabía que habían tantos jugadores Smurf en Esmeralda. Sí sabía que Esmeralda era el elo más aglomerado de todos, pero no sabía que había tantos Smurfs. Bueno, no el más aglomerado, pero sí es de los más aglomerados porque por cada... Esto lo había leído, no me acuerdo, o lo había visto en algún video, no recuerdo bien, de que por cada jugador en Esmeralda 1 y 2, habían 3 jugadores en Esmeralda 4. Así de loca era la situación. the gameplay changes this year, but we'll keep an eye on your feedback and make adjustments as you continue your climbs. So I'll hand things over to Pew and Jeremy for the rest of the updates. As you know, at Y eso en LAN. Que imagínate que en LAN hay pocos jugadores. Imagínate en servidores como China o Corea, que es súper lleno. season start, we announced that Vanguard would be coming to Sí, League. nada que We llega have Vanguard a already LOL. started to see some of the elements hit the PvE. Vanguard is a big change, so it's important for us to minimize the impact it could have on your ability to play League. Esto me da Our miedo. version of Vanguard will be customized specifically to diseñar. target the cheaters, scripters, and bots we see in League of Legends.
We're also adopting a rollout method that will help us learn more about how it's impacting players before we roll out to all the regions. So we'll start with one region first. We'll closely monitor everything as players get into games with Vanguard Live. So we'll be evaluating how Vanguard runs in that region and how players are experiencing it before our targeted global release in April. En abril. Esto We'll estaba be sure to para keep you marzo. all No, updated para on febrero, any pero ya adjustments está en we abril. make Me and parece how bien. it's going. Esperemos a ver Now qué let's talk pasa al about final. bots. After you all De beat los them up bots. on PBE, they went away for a little bit for some TLC and adjustments, but they're ready to return once again. The new intro, beginner, and intermediate bots will be out in March. We'd love to get your Marzo. feedback Oh, once este again, mes. so please read more about them in a dev blog that's out right now. De blog All que right, ya está we also disponible, want lo to give you a leeremos rundown ahorita. on the upcoming prestige skins. Aspectos prestigiosos, a After ver. Evelyn and Evelyn y Kale Kale get hayan their recibido prestige sus aspectos skins, it will prestigiosos y be se dijo Yumi and Leona Yumi y coming in Leona July. en We also julio. have the next mythic theme, Crystallis Indominus. It's coming in March. This is a Marzo. continuation of the Crystallis Modus theme, which you can read all about in today's dev blog. Ok, So ok. Kha'Zix, Xerath, Casi Nautilus Cherat y will be Nautilus. received- Campeones bastante curiosos para elegir para una temática de estas. Ok, entonces, ¿qué tenemos de esto? ¿Qué van a sacar? Skins prestigiosas para 4 campeonas. Evelyn, otra para Leona, una para Kale y una para Yumi. Además van a salir 3 skins nuevas de Crystallis Motus, que es como una nueva Crystallis Exóticos, algo así, que es como la continuación de Crystallis Motus, pero esta vez van a ser para Kha'Zix, Cherat y Nautilus, lo cual se me hace una selección bastante extraña porque son campeones muy poco jugados, pero me gusta que Riot se atreva a sacar este tipo de skins a campeones no tan populares. receiving skins Bueno, this time Kha'Zix no around, tanto, Kha'Zix sí. with Kha'Zix leaping out En first marzo in va a salir la de March. Kha'Zix, All right, se that's ve it bien, for today's aunque parece un updates. poquito Be la, sure to check out the dev blogs. la de campeonato. And before we see you next time, there might be a couple surprises in April. Par de sorpresas en abril. Do you like nachos? Like, I love nachos, especially with extra cheese. Choo choo! All aboard the nacho train. Come on. All right. Thanks so much, everyone. We'll see you next time. ¿Será eso una referencia? No creo que suelten algo de los nachos así porque sí, creo que es una referencia a algo. Probablemente alguna skin que vaya a salir y eso. Bueno, ahora sí sin nada más que decir, pues esto es lo que se ha visto, esto es lo que han dicho, vamos a ver, pues me parece que está bien. Ahí ya hice mis comentarios a medida del video, los iba a hacer en una conclusión al final, pero decidí para el video para hacer los comentarios que quería hacer. Por cierto, también podemos ver aquí que está la nueva canción de Lilkila, la cual es la canción de la LLA de League of Legends. Te recomiendo que vayas a ver mi reacción en el video que te aparece en pantalla. Ahora sí, sin nada más que decir, les hablo de 64, espero que te haya gustado, dale like y suscríbete para más. Bye bye.